Bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia que tiene por título Características narrativas y literarias en el juego de mesa El Hobbit, historia de una ida y de una vuelta, elaborada por mí, Carla Acosta, junto con el doctor Joaquín Juan y la doctora María Samper. En los últimos años, los juegos de mesa modernos han ido ganando un reconocimiento creciente como objeto cultural digno de análisis académico. Tradicionalmente, los estudios narrativos y literarios han centrado su atención en medios como la literatura, el cine o más recientemente incluso el videojuego. Sin embargo, el desarrollo del diseño lúdico contemporáneo ha convertido al juego de mesa en un espacio especialmente interesante para pensar la narración desde parámetros distintos, donde la materialidad, las reglas y la interacción social desempeñan un papel central. En este contexto, las adaptaciones de universos literarios consolidados al formato de juego de mesa, por ejemplo, ofrecen un terreno particularmente fértil para el análisis, ya que obligan a traducir estructuras narrativas complejas a sistemas reglados, así como participativos. La ponencia que presentamos hoy se centra en El Hobbit, historia de una ida y una vuelta, publicado en 2025 y diseñado por Reiner Knizia. Se trata de una adaptación del conocido relato de J.R.R. Tolkien, que no se limita únicamente a utilizar su universo como un mero decorado temático, sino que aspira a recrear, mediante mecanismos lúdicos, la progresión narrativa del viaje de Bilbo Bolsón junto a Gandalf y la compañía de enanos liderada por Thorin Escudo de Roble. Esta propuesta pretende analizar el juego desde una perspectiva narratológica, considerándolo no solo como una adaptación, sino como un artefacto narrativo específico, con recursos propios para construir un sentido y experiencia del relato. El punto de partida teórico de este análisis es una taxonomía previa orientada a clasificar la presencia, el grado y la función de la narratividad en los juegos de mesa. Frente a la idea de que estos juegos serían necesariamente abstractos o carentes de relato, esta taxonomía pretende distinguir diferentes formas de narratividad lúdica, atendiendo a dimensiones como la linealidad del relato, la agencia del jugador, la emergencia narrativa o la relación entre mecánicas y ficción. El objetivo principal es, por un lado, identificar qué mecanismos concretos del diseño del Hobbit contribuyen a generar una experiencia narrativa y, por otro, evaluar hasta qué punto el juego dialoga con la estructura, los temas y el tono del texto literario original. Desde el punto de vista del sistema de juego, el Hobbit, historia de una ida y una vuelta, se articula en torno a 8 capítulos que representan las principales aventuras del relato. Cada uno de estos capítulos corresponde a un episodio reconocible de la novela, así como de la trilogía cinematográfica, como por ejemplo la llegada de los enanos a la casa de Bilbo y la famosa escena de la cena, el encuentro con los trolls, las peripecias en el Bosque Negro o el enfrentamiento final con el dragón Smaug. Esta estructura episódica no es meramente decorativa, sino que organiza la partida y marca su ritmo, reproduciendo la lógica del viaje y la acumulación de experiencias que caracteriza al texto de Tolkien. Uno de los aspectos más relevantes del juego es que cada capítulo introduce variaciones significativas en el modo de jugar. Los objetivos cambian, los recursos disponibles se modifican y las acciones posibles se ajustan a la naturaleza de la aventura representada. De este modo, la llegada de los enanos a Bolsón Cerrado se traduce en dinámicas centradas en la gestión de recursos y la interacción doméstica, mientras que los enfrentamientos con enemigos como los trolls o Smaug activan mecánicas más conflictivas y orientadas principalmente al riesgo. Esta variabilidad lúdica funciona como una forma de traducción narrativa en la que las reglas actúan como equivalentes funcionales de las situaciones descritas en el texto literario. Desde la perspectiva de la narratividad, el juego construye lo que podríamos denominar una narración fragmentada pero reconocible. No se trata de un relato lineal contado de principio a fin de manera fija, sino de una sucesión de episodios que evocan hitos narrativos bien conocidos y que el grupo de jugadores o jugadoras recorre de forma secuencial. La linealidad está garantizada por la estructura de capítulos, pero dentro de cada uno de ellos existe un margen de variación que permite la emergencia de pequeñas historias o pequeñas variaciones en las historias que son resultado de las decisiones de los y las jugadoras y de la interacción con el propio sistema. La agencia del jugador o jugadora es otro elemento clave en este análisis. Aunque el juego sigue de manera relativamente fiel la progresión del relato original, los jugadores y las jugadoras no se limitan, como veníamos diciendo, a reproducirlo pasivamente. Sus decisiones, por tanto, influyen en el desarrollo de cada capítulo, en el éxito o fracaso de determinadas acciones y en la manera en que se resuelven los conflictos. Esta agencia no altera los grandes hitos de la historia, pero sí modifica la experiencia concreta del viaje, generando una sensación, podríamos decir, de coautoría narrativa que distingue al juego de mesa tanto de la novela como de su adaptación cinematográfica.
En este sentido, puede observarse una tensión entre la fidelidad narrativa y las exigencias del equilibrio lúdico. El diseño no puede reproducir de manera completa la complejidad psicológica ni la riqueza estilística del texto de Tolkien, pero recurre a abstracciones mecánicas que funcionan como metáforas de los conflictos en el relato original. La gestión de recursos, el riesgo calculado o la cooperación competitiva entre jugadores o jugadoras condensan en forma de reglas temas como la camaradería, la avaricia, el peligro del viaje o la transformación progresiva de Bilbo, por ejemplo, como personaje principal. El análisis de la relación entre mecánicas y ficción muestra que el juego no se limita a tematizar el universo del Hobbit, sino que busca una integración significativa y plena entre lo que los y las jugadoras hacen y lo que la propia historia representa. Las acciones lúdicas, por tanto, se convierten en una forma de narración encarnada, donde el avance en el tablero y la resolución de desafíos sustituyen a la descripción verbal, pero conservan el sentido general del relato. En este punto, el juego de mesa revela su especificidad como medio narrativo, capaz de construir un sentido a través de la interacción reglada y compartida. Los resultados de este análisis, en definitiva, confirman que El Hobbit, Historia de una ida y una vuelta, logra transmitir el tono aventurero y la lógica del viaje que definen la novela original. Aunque la narratividad resultante es necesariamente más esquemática, el reconocimiento de los diferentes capítulos y la coherencia entre las mecánicas y la ficción permiten hablar de una experiencia narrativa plenamente funcional. El juego, por tanto, no aspira a sustituir al texto literario, sino a ofrecer una reescritura lúdica que enfatiza otros aspectos del relato, especialmente aquellos relacionados con la acción o la progresión. En suma, este estudio muestra que El Hobbit, Historia de una ida y de una vuelta, constituye un ejemplo significativo de cómo un juego de mesa puede articular formas propias de narración sin renunciar a su naturaleza interactiva. La aplicación de una taxonomía narratológica al análisis del juego se revela útil para describir sus mecanismos y para comprender mejor las posibilidades expresivas del medio. Todo ello refuerza la necesidad de integrar los juegos de mesa en los estudios narrativos y literarios contemporáneos, no solo como adaptaciones de otros discursos, sino como objetos culturales autónomos, capaces de generar relatos a través de reglas, decisiones de jugadores y jugadoras y, en definitiva, experiencias compartidas. Muchas gracias y un saludo.